Descubrimos así a uno de los 5 hombres que han tenido el privilegio de contemplar el trono de Dios en toda su majestuosidad. El primero en esta distinguida lista es Isaías, un profeta cuyas palabras resonaron con una verdad impactante desde el principio de su ministerio. En lugar de suavizar el mensaje, Isaías se embarcó en la tarea desalentadora de proclamar juicio sobre la nación, enfrentándose a una resistencia aparentemente insuperable. Desde sus primeros días como profeta, Isaías enfrentó la dificultad de presentar mensajes desagradables que, en última instancia, cumplirían una función crucial en la historia sagrada. Aunque no podía haber imaginado la relevancia duradera de su obra, su fidelidad a la tarea le otorgó un lugar destacado en la narrativa espiritual. A medida que avanzaban los años y los siglos, el libro de Isaías se convertiría en una fuente de inspiración para generaciones venideras. Sin embargo, en su tiempo, la indiferencia hacia sus advertencias prevaleció, y las décadas subsiguientes solo intensificaron los desafíos que enfrentaba. En el año de la muerte del rey Usías, Isaías experimentó un momento trascendental, una visión que le permitió vislumbrar al Señor sentado en un trono alto y exaltado, con su manto llenando el templo. La escena se desarrolla con la presencia de serafines, criaturas celestiales con 6 alas cada una, proclamando la santidad del Todopoderoso. La tierra misma se estremece ante la gloria divina, mientras el humo llena el templo en respuesta a la majestuosidad que Isaías presenció. Este encuentro con el Rey de Reyes dejó una marca indeleble en el corazón del profeta, transformándolo y dotándolo de una comprensión más profunda del poder y la magnificencia de Dios. Isaías, un hombre conocido por su integridad y rectitud, se convirtió así en un portavoz iluminado por una experiencia única. Su capacidad para proclamar la grandeza de Dios se vio fortalecida por esta visión, convirtiéndolo en un faro de luz espiritual en tiempos oscuros. A través de su vida y obra, Isaías demostró que incluso en la aparente falta de éxito inmediato, la fidelidad a la tarea asignada puede dar frutos eternos. Ferviente de la gloria divina, llevando consigo un conocimiento que resonaría a lo largo de los tiempos. En la narrativa celestial de Isaías, la palabra de Dios resonaba con una audacia y autoridad que desafiaban toda comprensión humana. El trono divino, majestuoso y elevado, se erguía como un símbolo de poder y autoridad supremos. Aquel que ocupaba ese trono estaba elevado a una posición que trascendía cualquier medida terrenal, y la magnitud de su dignidad llenaba el espacio sagrado hasta sus límites. La vestidura divina, que se desbordaba con magnificencia, llenaba el templo hasta su capacidad máxima. Un vestido realmente largo, símbolo de la inmensurable grandeza de Dios. Los serafines, ángeles celestiales, se alineaban alrededor del trono, conocidos también como querubines o seres vivientes. Este pasaje bíblico es único al referirse a ellos como serafines, revelando así su naturaleza celestial y su posición privilegiada en la corte divina. En otra parte de las Escrituras, en Ezequiel 10:3, se nos revela más acerca de la presencia de estos seres celestiales. Ahora bien, los querubines estaban de pie en el lado derecho del templo cuando el hombre entró, y una nube, la gloria Shekinah de Dios, llenó el patio interior. La gloria de Dios, manifestada como una nube, envolvía el templo, confirmando la majestuosidad de su presencia. Se describe que los serafines, con 4 de sus alas, mostraban humildad ante la divinidad y, con las otras 2, expresaban su disposición para servir a Dios. Este equilibrio perfecto simbolizaba la reverencia y la prontitud en el servicio a un Dios digno de todo honor. A pesar de estar en la presencia misma de estos seres celestiales, Isaías, el profeta, se sintió abrumado. En Isaías 6:5-8 expresa su propio reconocimiento de su limitada percepción frente a la divinidad. Luego dije: «Pobre de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos».
La visión del trono divino no solo reveló la majestuosidad de Dios, sino que también resaltó la humildad y la imperfección del ser humano ante la presencia divina. En un momento de revelación impactante, uno de los serafines voló hacia Isaías con una brasa encendida en la mano, tomada del altar con tenazas. Esta experiencia marcó a Isaías, confrontándolo con su propia impureza y destacando la necesidad de purificación ante la santidad de Dios. La visión del trono no solo le mostró la gloria celestial, sino que también llevó a Isaías a una profunda reflexión sobre su propia condición y su respuesta al llamado divino. En el momento en que Isaías vio al Señor con una claridad cada vez mayor, su percepción de su propia humildad se intensificó instantáneamente. Este sentido profundo de indignidad no era exclusivo de Isaías, ya que otros hombres devotos como Job, Daniel, Pedro y Juan compartieron experiencias similares. Aunque la vida de Isaías podía brillar como un diamante, la luz divina revelaba cada imperfección, antes invisible, destacando su estado de humildad. Pasando al segundo testigo de la majestuosidad divina, encontramos a Ezequiel, un mensajero de Dios que, como sacerdote entre los judíos cautivos en Babilonia, llevaba visiones y revelaciones a su pueblo. En el año 597 a.C. aproximadamente, él, como Isaías, tuvo una visión clara del trono celestial que dejó una profunda impresión en su alma. Ezequiel buscó plasmar con palabras lo que vio cuando contempló el magnífico trono de Dios. Describió un trono de lapislázuli sobre la bóveda que cubría a los querubines, seres celestiales. El Señor instruyó a un hombre vestido de lino a entrar entre las ruedas debajo de los querubines, tomando brasas ardientes para esparcirlas sobre la ciudad. Mientras Ezequiel observaba, los querubines se alzaban en el lado sur del templo y una nube llenaba el patio interior. La gloria del Señor se elevó por encima de los querubines y se trasladó al umbral del templo. La nube llenó el espacio sagrado y el resplandor de la gloria divina iluminó el patio. El sonido de las alas de los querubines resonaba, llevando consigo la voz del Dios Todopoderoso. Cuando el Señor ordenó al hombre vestido de lino que tomara fuego de entre las ruedas de los querubines, este hombre obedeció, posicionándose junto a una escena que palpaba con la anticipación del misterio divino. El suspense crecía a medida que la narrativa revelaba la intervención celestial que estaba por desencadenarse. En la continua revelación de Ezequiel, el suspense se intensificaba con cada detalle del asombroso espectáculo celestial. Después de que el hombre vestido de lino recibiera las brasas del querubín, la expectación se apoderaba de la escena. Las manos humanas bajo las alas de los querubines sostenían el fuego, un elemento que se convertiría en un catalizador de eventos extraordinarios. Las 4 ruedas, resplandecientes como topacios, se presentaron junto a los querubines, cada una como una intersección de otra rueda. En un despliegue de simetría misteriosa, las ruedas parecían fusionarse en movimiento mientras los querubines avanzaban en cualquier dirección que sus cabezas señalaban. Un aura de misterio rodeaba las ruedas giratorias, un nombre que resonaba en la narrativa con un tono enigmático. La visión se tornaba aún más intrigante cuando se reveló que tanto los querubines como las ruedas estaban llenos de ojos, una miríada de ojos que contemplaban desde cada ángulo. La fusión de rostros en los querubines, representando a un querubín, un ser humano, un león y un águila, agregaba una capa adicional de complejidad a la escena celestial. Cada cara revelaba un aspecto distinto de la naturaleza divina, creando una imagen más completa y majestuosa del trono de Dios. Los querubines, criaturas vivientes que Ezequiel había visto junto al río Quebar, se elevaron en un movimiento que trascendía lo terrenal.
Las ruedas, inseparables de los querubines, seguían cada movimiento, revelando una conexión intrínseca entre estas criaturas celestiales y los misteriosos aros luminosos. El relato continuaba envuelto en una atmósfera de maravilla y anticipación. En el clímax de la visión, la gloria del Señor se apartó del umbral del templo y se detuvo sobre los querubines. Las alas de estas criaturas se extendieron, levantándose del suelo, y las ruedas, fieles compañeras en este viaje celestial, avanzaron con ellos. La entrada de la puerta oriental de la casa del Señor se convirtió en el escenario de este asombroso encuentro divino, donde la gloria tangible del Dios de Israel se manifestó de manera espectacular. Ezequiel, testigo de esta manifestación celestial, dejó a sus lectores en un estado de asombro y expectación, capturando la esencia misma del misterio que envolvía el trono de Dios y las criaturas vivientes que lo rodeaban. Después de contemplar la extraordinaria visión de Ezequiel, queda claro que lo presenciado no pertenece al ámbito de lo normal ni lo natural. La majestuosidad de Dios, revelada en experiencias humillantes como esta, se manifiesta tanto en los momentos cotidianos de adoración como en visiones trascendentales como la de Ezequiel. Aunque Ezequiel asumía el papel de denunciante contra diversas ciudades, naciones e incluso Israel por sus pecados, este encuentro sobrenatural le proporcionó una perspectiva única que le permitiría también desempeñar el papel de consolador y reconfortante. Pasando al tercer testigo de la gloria celestial, encontramos a Daniel, quien vivió en cautiverio en Babilonia junto a sus amigos Sadrac, Mesac y Abednego. A pesar de las presiones para conformarse a la sociedad babilónica y abandonar las costumbres de su pueblo, Daniel y sus amigos permanecieron firmes en su fe. La bendición de Dios se derramó sobre Daniel, otorgándole sabiduría y la capacidad de interpretar sueños. A lo largo de 3 administraciones en Babilonia, Daniel mantuvo su integridad y confianza en Dios, fundamentado en sus percepciones, revelaciones y visiones sobre la voluntad divina para él y su pueblo. Entre las múltiples revelaciones que Daniel recibió, una de las más impactantes fue la visión del trono del Creador. Mientras yo miraba, se colocaron tronos y el anciano tomó su asiento. Su vestidura era blanca como la nieve. El cabello de su cabeza era como blanco como la lana. Su trono ardía en llamas y sus ruedas eran como fuego ardiente. Un río de fuego fluía y salía de delante de él. Le servían millares de millares y millones de millones. Estaban en pie delante de él. Se estableció juicio y se abrieron libros. La visión profética de Daniel se adentró en la escena del juicio divino, donde las palabras arrogantes y el poder de la bestia fueron sometidos al fuego abrasador de la justicia divina. Aunque a las otras bestias se les quitó su dominio, se les prolongó la vida por un tiempo y un término. En el clímax de su visión nocturna, Daniel observó la llegada de uno como un hijo de hombre, entre las nubes del cielo, una figura que portaba un significado aún más profundo y misterioso. La trama de las visiones proféticas de Daniel se desarrollaba con una tensión creciente, sumiendo a los lectores en la expectación de eventos que se desplegarían en el cumplimiento de las revelaciones divinas. La interconexión entre las experiencias de Isaías, Ezequiel y Daniel creaba una narrativa cósmica que desafiaba la comprensión humana y dejaba al lector anhelando más revelaciones sobre la majestuosidad y el juicio divino. En las misteriosas palabras de Daniel se revela una visión asombrosa que detalla la investidura del anciano de días con dominio, gloria y reino eterno. La descripción minuciosa de Daniel ofrece una comprensión más profunda del poder y la autoridad de Dios, invitándonos a acercarnos a Él con reverencia.
Esta imagen también trasciende las barreras lingüísticas, resaltando que Dios es el Señor de toda carne y el Padre de todos, sin importar la diversidad de lenguas y culturas. Sumergiéndonos en la narrativa bíblica, llegamos al cuarto testigo, Esteban. Su historia se inicia en los Hechos de los Apóstoles, donde sirve como uno de los diáconos en la iglesia primitiva, elegido por los apóstoles para brindar ayuda caritativa a los menos afortunados de la comunidad. Sin embargo, Esteban no solo fue un servidor diligente, sino también el primer mártir cristiano. Esteban enfrentó la furia de quienes se resistían al mensaje cristiano, siendo lapidado por proclamar que Jesús era el Cristo. En medio de su martirio experimentó una visión extraordinaria del trono celestial. Al enfrentar a los incrédulos con palabras que recordaban la resistencia constante al Espíritu Santo, Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. El Sanedrín, al escuchar estas palabras, se enfureció y los miembros rechinaron los dientes de indignación. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó la mirada hacia el cielo y compartió su visión celestial. «Mirad», dijo, «veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». El testimonio de Esteban, lleno de revelación divina, desencadenó la ira de la multitud en un crescendo de suspense. La multitud, incapaz de soportar las palabras de Esteban, se tapó los oídos y, en un acceso de furia, gritaron con todas sus fuerzas. Como un torrente humano, se abalanzaron sobre él, sumiendo la escena en un caos. La historia de Esteban se desarrolla con una intensidad palpable, llevando a los lectores a preguntarse qué acontecerá después en esta cruenta confrontación entre la verdad divina y la resistencia humana. En el relato estremecedor de la muerte de Esteban, la narrativa alcanza un punto culminante cuando, arrastrado fuera de la ciudad, es apedreado. El suspenso aumenta al mencionarse que los testigos colocan sus abrigos a los pies de un joven llamado Saulo, cuyo papel en la historia aún no se revela completamente. Mientras las piedras vuelan y la violencia se desata, Esteban, en medio del tormento físico, eleva una oración impactante. «Señor Jesús, recibe mi espíritu». La intensidad emocional se agudiza cuando, en 1900, un gesto asombroso de perdón. Ruega, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». La narración alcanza su clímax con la muerte de Esteban, cuyo acto final de perdón proyecta una sombra de misterio sobre el destino de los involucrados. Es fascinante descubrir que, incluso en medio de la terrible persecución, una de las últimas visiones de Esteban antes de su muerte fue el glorioso trono de su padre y su anhelo de ir allí a pesar del dolor. Este consuelo que encuentra en el tribunal de Dios se convierte en un mensaje esperanzador para todos los creyentes, destacando que el tribunal celestial es un hogar para aquellos que creen en Jesús. Pasando al quinto testigo, Juan, su revelación de Jesucristo en la isla de Patmos, ofrece una ventana única al plan divino para los últimos días. La narrativa se torna misteriosa cuando Juan, instruido por una voz como una trompeta, es llamado a subir y presenciar lo que sucederá después. En un instante se encuentra en el Espíritu, frente a un trono celestial deslumbrante cuyo aspecto se asemeja a piedras preciosas y está rodeado por un arco iris brillante como la esmeralda. El suspenso crece a medida que Juan observa 24 tronos adicionales, ocupados por ancianos vestidos de blanco con coronas de oro. Relámpagos, truenos y voces emanan del trono, mientras 7 lámparas arden y un mar de vidrio cristalino se extiende ante él. 4 seres vivientes, cada uno con características únicas, completan la escena. La anticipación se intensifica, ya que la visión de Juan revela solo una pequeña porción de las maravillas celestiales.
dejando a los lectores con la inquietante pregunta de qué más aguarda en los misteriosos designios divinos. El relato apocalíptico de Juan en la isla de Patmos se adentra en una escena celestial aún más intrigante, revelando la presencia de 4 seres vivientes con características asombrosas. La atmósfera se carga de misterio al describir a estos seres, cada uno con una apariencia única. El primero, similar a un león; el segundo, a un becerro; el tercero, con rostro humano; y el cuarto, semejante a un águila en vuelo. La visión alcanza niveles asombrosos al revelar que cada uno de estos seres tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por todas partes, incluso bajo sus alas. El suspense se incrementa cuando los seres vivientes, en un incesante ciclo día y noche, proclaman la santidad del Señor Dios Todopoderoso, el Eterno, el que era, es y ha de venir. La narrativa alcanza su punto álgido cuando, en respuesta a la adoración de los seres vivientes, los 24 ancianos que rodean el trono celestial se postran y adoran al que está sentado en el trono. La entrega de sus coronas simboliza la humildad y reconocimiento de la supremacía divina. Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y disfrutan su existencia. Proclaman en un acto reverente de adoración. El pasaje culmina con la imagen del trono de Dios, rodeado de seres celestiales que brindan continuamente adoración y reconocimiento a la divinidad. Esta descripción ampliada del trono celestial, revelada a través de las visiones de distintos profetas y apóstoles, proporciona una visión más completa del majestuoso tribunal de Dios. A pesar de no tener visiones divinas sobrenaturales, la fe nos invita, según Hebreos 4:16, a acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios para recibir misericordia y encontrar gracia para el oportuno socorro. Esta invitación nos conecta con la bendición de acercarnos a Dios, como indica el Salmo 65:4, donde la bienaventuranza se atribuye a aquel a quien Dios escoge y permite acercarse, siendo saciado con el bien de su casa y santo templo. La narrativa, así enriquecida, nos sumerge en una trama celestial que continúa inspirando reverencia y asombro hacia el trono de Dios. Estos relatos de encuentros divinos se convierten en crónicas inolvidables, revelando experiencias sobrenaturales que llevaron a individuos, a través de las eras, a la misma sala del trono de Dios. El tiempo parece desvanecerse cuando exploramos estas narrativas, ya que las descripciones detalladas y las visiones de estos encuentros trascienden las épocas. A lo largo de la historia, desde Isaías hasta Juan, estas experiencias compartidas están impregnadas de imágenes claras y percepciones constantes, proporcionando una visión atemporal de la majestuosidad del trono celestial. Estos relatos de encuentros divinos se convierten en crónicas inolvidables, revelando experiencias sobrenaturales que llevaron a individuos, a través de las eras, a la misma sala del trono de Dios. El tiempo parece desvanecerse cuando exploramos estas narrativas, ya que las descripciones detalladas y las visiones de estos encuentros trascienden las épocas. A lo largo de la historia, desde Isaías hasta Juan, estas experiencias compartidas están impregnadas de imágenes claras y percepciones constantes, proporcionando una visión atemporal de la majestuosidad del trono celestial. La narrativa se enriquece al considerar cómo estas experiencias transformadoras dejaron a los testigos sumidos en asombro y reverencia santa. Las palabras utilizadas para describir lo que vieron varían desde el miedo hasta el shock, reflejando la abrumadora magnificencia de la presencia divina. La trama se intensifica cuando aquellos que han sido tocados por lo divino regresan para contar estas historias, transmitiendo las emociones y los impactos duraderos que estas visiones tienen en sus vidas.
La experiencia de presenciar el trono de Dios despierta una gama de emociones profundas, especialmente cuando se revela la verdad de la propia impureza ante la santidad de Dios. La transformación que ocurre en el corazón de aquellos que experimentan el perdón divino es palpable, cambiándolos irrevocablemente. Estos encuentros no solo revelan la grandeza de Dios, sino también la fragilidad y necesidad humana de redención. En un acto de oración, el texto concluye con un llamado a la gratitud por la bondad y gracia divina que nos atraen hacia un conocimiento más profundo de la personalidad de Dios. La petición de valorar el regalo inestimable de la sala del trono se convierte en un compromiso constante, ya sea que se experimente de manera sobrenatural o no. La oración, imbuida de la seguridad de la presencia continua en la santidad y belleza de Dios, refleja un deseo de mantenerse cerca de su gloria redentora. Este faro de redención y la declaración de victoria en Jesucristo se presenta como una invitación a sumergirse en las páginas de la Biblia, donde las promesas perdurables aguardan, ofreciendo paz en medio de las vicisitudes de la vida. La narrativa, así extendida, se convierte en un viaje fascinante a través de la fe, revelando la riqueza de encuentros divinos y la transformación que se encuentra en la sala del trono de Dios.